Yo a Marcela la conozco desde hace varios años. Nos vimos varias veces en Medellín. Ella es, tú eres oriunda de Medellín, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor, de Pues Medellín. queda de familia de ella. ¿Más paisa para dónde? Ave María. Con ese, Sí, eso no se con ese quita con acento, nada. acento maravilloso. Yo tengo ascendencia paisa, ¿no? Yo soy botero, pero aunque nací en Sí. Bogotá, soy de hijo de paisa. Bueno, Ah, bueno. vamos a hablar de Marcela. Yo tengo por aquí unas notas que me parecen importantes darle a conocer a nuestra audiencia sobre la vida de Marcela, sobre esa pasión que tiene. Pues Marcela es ingeniera mecánica, magíster en ciencias naturales y matemáticas, diplomada en educación STEM, ex mentora del programa Coding for Kids del MINTIC y del British Council. Yo conozco ese proyecto muy, muy bello. Más de 10 años en el sector educativo, desempeñándose como docente y directivo docente en áreas STEM y como asesora educativa en términos de cultura para el aprendizaje. Además, fundadora del Tejido STEM Colombia, colectivo cultural para la educación STEM y coordinadora STEM del Colegio Colombo Hebreo. Y está más o menos hace un año con el Colegio Colombo Hebreo y se vino a aguantar frío a Bogotá, Sí, no ¿cierto? me acostumbro, pero vamos bien. Y más aún Sobrevivo. estos días que ha estado lloviendo mucho, ¿no? Uy, sí, ha Sí, llovido mucho. Lo bueno es que algo muy chévere que tiene Bogotá es que los abrigos son perfectos para los que venimos de otras partes. Un abrigo sí. bogotano es bendito para el frío. Oye, y aparte de eso, hoy terminaste también actividades en el colegio. Hoy terminamos clases, ya la semana que viene hacemos cierre con los estudiantes y tenemos graduaciones y clausuras. Entonces, estamos finalizando revisiones, retroalimentaciones, reflexiones de aprendizaje, que de hecho han traído un montón de comentarios de parte de los estudiantes que nos muestran que vamos por buen camino. Algo Qué que me hacía bueno. pensar, me lo traía a la mente la conversación de Carlo cuando hablaba de la interacción, la retroalimentación y la construcción con estudiantes. Creo que la reflexión que hicieron hoy los chicos nos dio para darnos cuenta de que vamos bien. Hay que seguir trabajando, pero vamos bien. Sí, me encanta. Estamos con los oídos abiertos, listos para saber de qué nos vas a hablar. Entonces, sigue adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos, darles las gracias por acompañarnos en esta semana. Ha sido una semana genial. Realmente hemos aprendido mucho y hemos tenido la oportunidad de compartir con personas de diferentes partes de Latinoamérica, en algunos casos del mundo. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta presentación. Es una presentación muy corta en donde quiero resumir lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos años, pero desde dos perspectivas, desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del directivo docente. Entonces, quiero empezar mencionando que STEM es un enfoque educativo que realmente se presta para generar experiencias de aprendizaje auténticas, sin perder su rigor y sin ser acartonadas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hablar de STEM no implica bajo ninguna circunstancia hacer a un lado diferentes áreas como las humanidades, las artes, los deportes, en ningún momento, porque estamos hablando de un enfoque. Cuando hablan de metodología, me siento triste, eso es algo muy personal, porque me parece que es una manera muy reduccionista de ver STEM. Cuando hablamos de metodología, estamos hablando de herramientas, de cómo se hace. Entonces uno puede asociar la metodología a un procedimiento y puede pensar equivocadamente que implica una receta única. Y eso no es así. STEM es un enfoque. Y al hablar de un enfoque, que aparte es multidisciplinario, transdisciplinario, concibe el qué, el cómo y el para qué. Entonces no hace un lado al estudiante como ser humano, ni como miembro de una comunidad, ni alguien que está en relación con otras personas aprendiendo y construyendo. Bajo esa premisa, es absurdo, palabra mía, es absurdo pensar que un enfoque como STEM relega el proceso artístico
el proceso deportivo, la reflexión filosófica, el conocimiento histórico, porque están embebidos en su propia estructura. Cuando uno empieza a leer sobre todo el background de STEM, se da cuenta de que en sus diferentes niveles está la transdisciplinaridad presente, parte de problemas reales, preguntas globales, conflictos que permiten al estudiante y a su comunidad construir un conocimiento desde múltiples perspectivas. Entonces, por esa misma razón, es que cuando hablo de enfoque STEM, hablo de la consolidación de culturas para el aprendizaje. Al no ser una receta, no está irrespetando en modo alguno las características propias de la comunidad en la cual está participando. Nosotros somos conscientes de que independientemente de que estemos en un país, en una región, cada colegio, cada barrio e incluso cada familia es un mundo completamente distinto, donde se han vivido experiencias distintas que van a condicionar de un modo u otro la manera en la que nos aproximamos al conocimiento. Y no solo al conocimiento, sino a la construcción de nuevo conocimiento. Entonces, STEM favorablemente, y es algo que me encanta decir, respeta este tipo de particularidades y elementos únicos de cada comunidad. Como el término más importante acá es cultura, en eso soy enfática, quiero decir lo siguiente. Para uno poder implementar STEM o adoptarlo o adaptarlo a la comunidad de aprendizaje, lo primero que se necesita, como en un proceso de ingeniería, es un reconocimiento del contexto y de la comunidad que se va a impactar. No es lo mismo venir a hablar de un proceso educativo en Finlandia o en Singapur que en Colombia, que en México, que en Sudáfrica. No es igual, porque tenemos una idiosincrasia diferente, tenemos unos principios de vida diferentes y por tanto tenemos, aunque tengamos un norte similar, tenemos rutas diferentes que nos permiten lograr un objetivo. Entonces, primero, necesitamos reconocer la comunidad en la que estamos inmersos, nuestro rol en ella y la meta común que la comunidad tiene, porque de otro modo vamos a estar, como se dice coloquialmente, vamos a estar botando pólvora en gallinazo, vamos a estar gastando un montón de energía, de esfuerzo, de tiempo, sin ver realmente una construcción que nos ayude a avanzar. Entonces, como esto es lo principal, les quiero compartir en estos años como la construcción resumida de lo que se requiere para poder hablar de un proceso de innovación educativa con STEM como premisa, todo lo que necesitamos hacer antes para que esto valga la pena y trascienda en el tiempo, ayudándonos a impactar realmente a la comunidad en la que estamos. Esto es lo que yo defino normalmente como un proceso de construcción de cultura para el aprendizaje. En un proceso de construcción de cultura hay un reconocimiento de la comunidad. Comunidad entendida como escuela, barrio, instituto, etcétera, etcétera. Lo primero que una comunidad tiene al reconocerse a sí misma es la definición de sus principios. Los principios son los aspectos que no se negocian en una comunidad y la hacen única entre comunidades únicas. Entonces, eso es lo que hace que una institución privada, voy a decir cualquier cosa, una institución privada en el sur de Medellín no sea igual a otra que está en el mismo sector. Hay aspectos que la hacen diferente de las demás instituciones, entonces no es, o sea, no tiene mucho sentido imaginar que una simple traslación del modelo educativo de una institución a otra va a tener el mismo resultado. Comencemos con el hecho de que las personas que están ahí son diferentes y cada una de esas personas tiene una manera de comunicarse, está aprendiendo a comunicarse con otras personas que son diferentes también a la hora de expresar sus ideas. Entonces, ¿cómo podemos pretender que simplemente un mero desplazamiento de esquema va a funcionar de la misma manera? No tiene sentido. Hago una cuña. Por eso para mí el decir vamos a traernos el modelo educativo de X, Y o Z país es un despropósito si uno no tiene claro dónde está y a dónde lo va a llevar. O sea, eso es una falta de respeto, no solamente al esquema educativo, sino también al país que está recibiendo ese modelo, porque muestra un total desconocimiento de lo que hay adentro. Y lo que construye la cultura educativa son las personas que están interactuando de una forma u otra con un fin. Y el fin es el desarrollo y el crecimiento de esa comunidad que es el país. Entonces, hay que pensarlo dos veces antes de decir, vamos a traernos el modelo de.
¿Lo necesitamos realmente? Eso nos lo dicen los principios. Cuando los principios están claros y los dejamos como lo no negociable, porque son nuestro factor diferenciador, empezamos a plantear el modelo de la mentalidad. La mentalidad constituye la estructura de razonamiento fundamentada en los principios. Eso, en términos más simples, ¿qué significa? Significa eh, como el manifiesto de lo que la comunidad vive y prioriza teniendo en cuenta esos elementos innegociables. Por ejemplo, si uno de los principios en mi comunidad de aprendizaje es el respeto, que primero tiene que estar bien definido y claro para todos, esto es un ejemplo general, bien definido y claro para todos, entonces una postura respetuosa de una persona de mi comunidad se vive de esta manera. ¿Ok? Esa persona tiene presente esto, lo define de este modo, está de acuerdo con esta definición, eso implica que a la hora de tomar una decisión, la decisión más probable es esta. Y es algo que va a estar soportado por el resto de la comunidad. Ahí quiero decir algo, no es un asunto de sumisión a la mayoría, no. La construcción de una cultura y la definición de unos principios es un acuerdo de todos. Y cuando uno está de acuerdo y se siente parte de esa construcción, uno la respeta. Y como la respeta, la hace viva en cada momento de interacción con la comunidad. Si esto ocurre, se generan unos hábitos. Son conductas que ya ni siquiera se piensan, porque se han hecho tan, digamos, están tan embebidas en la cultura institucional o en la cultura comunitaria que cada persona ni siquiera tiene que pensar en ellas. Leí hace poquito un ejemplo, voy a poner la cultura japonesa como ejemplo. Ustedes saben que es un referente en términos de organización y de, digamos, de consistencia. Leí hace poco un ejemplo que me pareció bonito, una anécdota de una chica que estaba con una amiga de Japón y no había calles, perdón, no había carros en la calle, me equivoqué. No había casi personas y la chica sugirió a su amiga japonesa cruzar porque no había carros y el semáforo estaba en rojo. Y ella dijo, no, vamos a esperar el semáforo en verde. Y le dijo, ¿pero por qué? Y dijo, ¿y si un niño nos ve? O sea, ¿qué dice eso? Pudieron haber aprovechado la oportunidad, pero para ellos es prioritario ser un ejemplo para los más pequeños, porque ellos parten del modelo de los mayores para recrear conductas y empezar a hacerlas parte de su comportamiento y de sus hábitos, por supuesto. Cuando estos hábitos trascienden el tiempo, empiezan a posicionarse, a refinarse y van pasando de generación en generación o de promoción en promoción, si estamos hablando de un colegio, estamos hablando de cultura. La cultura está construida a lo largo del tiempo y en todas las direcciones. Eso implica la participación activa, no solamente del equipo de estudiantes, del equipo de docentes, sino también el equipo administrativo, incluso los padres de familia. Uno no imagina la influencia que tiene un padre de familia en la construcción de comunidad hasta que se da cuenta de que él soporta el trabajo del equipo docente. Y en estos tiempos de COVID lo hemos vivido más que nunca. Los padres están tomando un papel más de co-creación en un ambiente de aprendizaje extendido con los docentes, porque ahora son ellos los que están atentos de manera directa a la evolución del proceso de sus hijos. Entonces nos ayudan a generar un feedback por múltiples vías. Pero eso se logra cuando ya hay conciencia de cuál es el objetivo comunitario como tal. Con esto en mente, voy a tratar de ser muy breve. Yo cuando me emociono hablo mucho. Les quiero contar que hay una serie dentro de la definición de los principios que uno establece para la construcción de una cultura, para el aprendizaje. Hay propuestas múltiples. Algunos le dan prioridad a los aspectos académicos, otros le dan prioridad a los aspectos comunicativos, otros a los sociales. Estos que están acá son un compendio de distintas habilidades de mayor y menor nivel. De hecho, el profe Jairo el lunes nos mostró una representación de estas habilidades de mayor o menor complejidad, que son habilidades para la vida y que hacen parte de STEM. Y quiero que las miren con atención. No sé si están notando que no son principios o definiciones exclusivas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Estos son aspectos de construcción de comunidad. El primero de ellos, la emoción para la imaginación, lo menciono siempre primero porque para nosotros los docentes, el hablar de el estudiante no aprende si no se emociona, si no se conecta emocionalmente, para nosotros es prácticamente claro. ¿Dónde radica el problema? En que confundimos la emoción con el entretenimiento.
y eso no siempre es así. El entretenimiento es muy básico, es muy plano. Consiste en un proceso unilateral en donde yo recibo un estímulo. En cambio, en un ambiente STEM, en un ambiente de aprendizaje proactivo, un ambiente de aprendizaje realmente constructivo, el estudiante se siente retado, como decía el profe Carlos hace un momento. Y cuando uno se siente desafiado, uno siente que tiene la facultad de transformar una situación que en este momento no tiene una solución inmediata. ¿Qué mejor manera de motivar a un estudiante que mostrarle que él tiene la capacidad de resolver y permitirle que lo intente? Y cuando lo intente y se equivoque, si intentamos de otra forma, ¿qué tal si lo tratamos de este modo? ¿Qué hemos notado a lo largo de, al menos en la idiosincrasia que yo he manejado, qué hemos notado? Que los estudiantes pueden vincularse emocionalmente cuando le pierden el temor a equivocarse. Y nosotros en un sistema de educación tradicional, no sé si es por el tiempo, no sé, no creo que sea pereza, los profesores realmente se ponen la 10 para trabajar realmente, pero a la hora de establecer una dinámica evaluativa, nos preocupa el tiempo. La queja más común o el comentario más común es que de pronto no me da tiempo, no tengo tiempo de acabar todas las unidades, no tengo tiempo de llenar el libro, no tengo tiempo de hacer todas estas pruebas. Y me he encontrado con docentes que por el afán de acabar el libro ni siquiera se fijan en lo que sus estudiantes han logrado aprender. Simplemente van montando temas y cuando el estudiante dice no puedo, lo mandan a refuerzo. Pero si ni siquiera lo escucharon. Entonces, ¿yo cómo sé que el estudiante se siente en disposición para aprender si ni siquiera genera un vínculo entre él y el objeto de conocimiento a través de mí como un orientador, como un provocador de esas preguntas, de esas posibilidades y de esa inserción de esa pequeña chispita que hace que el chico sepa, hey, yo creo que yo puedo, lo voy a intentar? Y puede ser con cosas simples. Puede ser simplemente en la generación de un reporte de, no sé, escribir acerca de una experiencia sensorial que tuvieron, en el caso de los más pequeños. O, por ejemplo, establecer un análisis de datos a partir de lo que han escuchado en noticias de actualidad, en el caso de los más grandes. Pero que el estudiante sienta que tiene la posibilidad de influir con sus ideas en la construcción de algo nuevo. Cuando eso es claro, se genera un lenguaje orientado a la comunicación. El lenguaje orientado a la comunicación no es simplemente escuchar al estudiante, escuchar al docente y decirle, sí, muy bien. No. Ahí hay un mensaje claro, hay un objetivo que está puesto y se definen criterios sobre los cuales está establecida la expectativa de aprendizaje, tanto del estudiante como del docente, que cumplen roles que cumplen un papel de co-creación con roles distintos. ¿Sí? Mientras los dos están co-creando en un mismo ambiente de aprendizaje, el docente tiene un rol importante. Esto no es cargo, esto es un rol de orientador. Y el estudiante tiene un rol de depurador. El estudiante tiene más influencia de la que nosotros creemos. Entonces, en este lenguaje orientado a la comunicación, la estructura y la consistencia son indispensables. Nosotros como docentes debemos también revisar la forma en la que nuestros estudiantes pueden realmente comprender el sentido de lo que les estamos diciendo, de aquello a lo que los estamos invitando. Entonces nosotros debemos verificar con ellos si es claro el proceso. Cuando el proceso es claro, la expectativa es clara y el estudiante puede comenzar a planear una ruta de solución o una ruta sobre la cual va a evaluar su propio progreso. Si esto también es claro, eso significa que el estudiante va a tener plena conciencia de que se espera un producto de él. Por eso hablo de crear antes que copiar. En una dinámica donde las expectativas son claras y el estudiante se siente emocionado, no hay lugar para la copia. No, es que él no se necesita, porque el estudiante sabe que puede y quiere hacerlo. Está siendo retado por su docente y está claro lo que se espera de él. Entonces un estudiante de estos no copia. Si un estudiante nuestro copia es por dos cosas. La primera porque le tiene miedo a equivocarse y la segunda porque siente que lo tiene que hacer. Uno no cree, pero cuando un estudiante sabe que puede hacer algo, no copia, porque él mismo sabe que no es suyo. Lo digo por experiencia. Si esto ocurre, estamos formando una generación de entendedores entendidos. Los estudiantes empiezan a construir con nosotros como modelo unos hábitos de análisis, síntesis, curaduría de información, revisión de fuentes, construcción de documentación y registro de sus experiencias, en donde el error se permite. Entonces creamos estudiantes que son críticos con sus propias creaciones y que inclusive pueden plantear para nosotros mejores estrategias de comunicación de cara a retos más complejos y de mayor importancia o mayor relevancia para ellos.
Y con esto, con todo esto, aparece el principio número 5, yo lo llamo todos somos uno, suena como a cliché, pero en realidad dice mucho, porque indica que la colaboración hace que todos y cada uno nos sintamos responsables del resultado final y por tal motivo estemos dispuestos a ayudar a nuestro compañero a sacar lo mejor de sí, sin que el docente nos lo ordene. O sea, no es necesario, porque sabemos que hay un objetivo claro, lo estamos persiguiendo todos, nos vemos influyentes en él, y digo nos porque nosotros también estamos en ese proceso con los chicos. No es de sentarse en un escritorio y esperar a que terminen, no. Nosotros estamos creando con ellos y estamos orientando su pensamiento a partir de esos pequeños retos que los ayudan a mostrar realmente lo que saben hacer. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta y si vemos, hace parte de lo que la gran mayoría de docentes busca generar en sus estudiantes dentro del aula de clase. Me faltó algo ahí, que es, creo que lo mencioné someramente, pero lo voy a decir aquí de manera explícita. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, exigirle a un estudiante lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Cómo le vamos a exigir a un estudiante que busque información, que se documente para expresar una opinión, si nosotros damos un simple porque sí como respuesta o porque yo lo dije? A veces son hábitos que vienen detrás y nosotros no nos fijamos en que los tenemos. ¿Cómo le decimos a un estudiante que aprenda a argumentar su posición si cuando damos una retroalimentación damos un simple bien o mal? ¿Cómo le decimos a un estudiante el error es parte del aprendizaje si nosotros aceptamos solamente una respuesta posible? Anécdota. Con algunos de mis estudiantes hicimos un proceso en matemática sobre la programación de una cortadora láser, pero les pedí a ellos que generaran el pseudocódigo para poder hacer un corte de unas figuras simétricas, pues todas las condiciones se especificaron. Y me pareció muy bonito algo que pasó con dos estudiantes, con Lorenza y Uri. Ellos tenían que programar el corte de un círculo sobre madera. Y la verdad, ellos estaban pensando en hacer lo mismo que sus compañeros, hacer la programación del cortador láser, pero no les daba. Y uno de ellos dijo, yo necesito cortar un círculo, necesito que tenga este radio, no sé cómo mover el cortador, voy a rotar la mesa. Entonces fijo el cortador en el radio y programo la mesa para que sea ella la que dé la vuelta. ¿Está resolviendo el problema? Sí. ¿Que ellos tienen conocimiento de cortadoras láser de manera específica? No. Para el objetivo, para los criterios que les di, la solución funcionaba. Ahora lo que hicimos es, vamos a revisar si eso es posible según los productos que tenemos hoy en día. Pero la solución que ellos plantearon es viable. Yo les voy a decir que está mal porque no se parece a la que yo esperaba. ¿Está resolviendo el problema? Sí. ¿Tiene un razonamiento lógico? Sí. ¿Tiene un proceso de diseño? Sí. ¿Y el proceso es coherente? Sí. ¿Yo quién soy para decirles simplemente que no porque no me parece? Y después les exijo a ellos que sean de mente abierta para escuchar a otros. Yo soy el primer modelo de mis chicos. Cada uno de nosotros es el primer modelo. Si nosotros no vivimos esos principios cuando interactuamos con ellos, incluso en nuestra vida personal, no tenemos autoridad moral para exigirles a ellos que cambien su mentalidad de trabajo. Y eso es algo que habla de la cultura que estamos construyendo. Sonaré muy enfática, pero realmente es algo que merece la pena y es algo que STEM permite. Un ambiente abierto sin perder rigor que ayuda a construir una cultura consistente que trasciende en el tiempo. Pero es cuestión de paciencia, de perseverancia y de consistencia con nosotros mismos. Con esto, cuando uno tiene una definición clara de sus prioridades, de sus principios, de lo que quiere integrar y convertir en acciones concretas, aparece algo como esto. Esto es un modelo básico que es una matriz de alineación de principios que ayuda más o menos a ilustrar cómo es que se establece una estrategia para poder diseñar una dinámica de transformación paso a paso en cuanto a los hábitos de trabajo. Estoy casi segura de que la experiencia del Marie Curie que nos presentaron el miércoles se conecta mucho con un modelo como este, porque ellos mostraron un proceso muy juicioso, muy organizado. Acá en una matriz de alineación de principios nosotros trabajamos como con una matriz DOFA normal, pero los elementos que interactúan son los principios locales de la comunidad, lo innegociable, lo que nos hace únicos entre comunidades únicas, y los elementos que queremos utilizar como principios globales. Yo propongo los de la mentalidad enfocada en el aprendizaje, como los ven ahí. ¿Qué pasa?
Cuando hacemos que estos distintos principios interactúen y buscamos definirlos a través de acciones concretas, medibles, verificables y programables, empezamos a notar ciertos patrones. Empezamos a ver que algunos principios se integran en diferentes dimensiones. Vemos acciones que se repiten y que aportan a la construcción o a la consolidación de varios principios. Los muestro en color como verde oscuro, los que mayor impacto tienen en la interacción de estos principios locales y globales. Luego vemos unos más verde clarito, que digamos se pueden repetir en varios aspectos o nada más son una acción que se repite en varios puntos. Otras que son las amarillas, que son como las periódicas, y unas que son las de seguimiento, que son las naranjas. Cuando uno se encuentra con estas interacciones en un proceso juicioso de programación, se da cuenta de que hay actividades pequeñas que requieren digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como una programación diaria, algo que se debe vivir todos los días. Por eso aparecen abajo. Son las que se viven en el día a día y que nosotros promovemos en primer lugar para que digamos, se puedan embeber en la cultura institucional o la cultura comunitaria. Luego nos encontramos con otras que son hitos que aparecen con menor frecuencia, pero que igualmente necesitan una periodicidad. Otras que son elementos introductorios o de cierre que nos ayudan como a englobar la evolución del proceso y otras que vienen siendo actividades de monitoreo y evaluación. Nosotros, en función de cómo las veamos en nuestra comunidad, vamos a empezar a generar una especie de cronograma de implementación. Podrá parecer muy formal, pero realmente no lo es. Voy a darles un ejemplo de una situación con profesores en México cuando estuve en un taller con ellos e hicimos este ejercicio. Una profesora de preescolar me contaba que en su institución educativa uno de los principios indispensables era la empatía, porque tenían una población muy heterogénea, niños con discapacidad motora, visual. Entonces ella con los niños pequeños de preescolar tenía un día a la semana un día que se llamaba, una jornada que se llamaba Yo soy tal niño. Entonces todos los niños de preescolar ese día, digamos, interactuaban todo el día como si fueran este niño. Si era un niño, por ejemplo, que tenía discapacidad visual, no podía ver, todos los niños durante todo el día trabajaban con los ojos vendados. Si era un niño que, digamos, le faltaba una manito, todos los niños ese día trabajaban con la mano metida en un bolsillo y no la podían sacar. Trabajaban como si fueran él. Y después empezaban a hablar con el niño y a contarle cómo había sido su experiencia y qué habían aprendido de eso y cómo creían que podían ayudarle a él a tener una vida más sencilla. Era una actividad que solamente hacía ella, pero empezaron a difundirla y a programarla y hasta donde tengo entendido ya es una jornada institucional semana a semana con los más pequeños, que ha traído consigo una mejor interacción entre los mismos niños. Son cosas que crean cultura, pero dependen de las prioridades que nosotros establezcamos en nuestros valores o nuestros principios. ¿Esto es sencillo? Depende. ¿De qué depende? De lo abiertos que estemos nosotros y de lo impacientes o pacientes que seamos. Porque una construcción de cultura no es cuestión de un taller, no. No es cuestión de una semana de capacitación y entonces ya estamos listos, no. Una semana de capacitación nos ayuda a tomar ciertas bases, pero ya toca empezar a planear una jornada de implementación, de revisión, de documentación, de modelación en aula, fuera de aula, de planeación a partir de estos principios. Como mencionaba Carlos ahorita, decía que los ambientes de aprendizaje se transformaron. Entonces el ambiente tradicional ya no nos sirve. Cuando nosotros tenemos una cultura definida, esos hábitos trascienden inclusive las barreras de la institución educativa. Entonces se hace más sencillo para toda la organización generar planes de acción para que todo esto se viva independientemente de donde estemos, pero requiere paciencia. Les voy a contar un poquito, que yo sé que cuando me emociono hablo mucho, entonces voy a tratar de resumir un poco. Quiero mostrarles que eso no trae un único resultado. Todas las comunidades son diferentes. Yo participé en estas diferentes comunidades, en algunas como docente, en otras como directivo, y les quiero contar ejemplos que para mí fueron muy significativos. Uno, la comunidad Pinares en Medellín. Ahí utilizamos una estrategia con las niñas de primaria que se llama Sistema de Gestión de Calidad para una comunidad de aprendizaje basada en el mejoramiento. Fue cuestión de no solamente trabajar con las niñas, sino de escuchar a los docentes, de hablar con las directivas, y eso fue casi como más conversadito que cualquier otra cosa, pero nos empezó a dar las bases de qué era lo que se estaba buscando, hacia dónde quería dirigirse este grupo en particular,
y empezamos a darnos cuenta de que la adaptación de los sistemas de gestión de calidad que uno ve en las industrias podían aplicar para generar nuevas prácticas en el área de matemáticas particularmente. Entonces nos encontramos con niñas que pasaron de un proceso meramente algorítmico a un proceso de análisis de información, a observación de fenómenos, en donde querían generar un mayor impacto dentro de sus prácticas cotidianas, especialmente artísticas y deportivas, que fue algo muy, muy bonito. Ahí tuvimos un proyecto de investigación con primaria sobre la influencia de la matemática en la práctica deportiva, en donde vimos que diferentes datos sobre la práctica deportiva de los niños podía permitirles generar un plan de entrenamiento de mayor calidad. Y fue con niños de primaria. Fue un proceso interesante de observación, de diseño muy bonito. Creo que las niñas ya se graduaron del colegio, o sea, hace mucho rato. Luego llegó a la comunidad de New School. Ahí trabajamos la gestión de la relación emoción-aprendizaje para la conformación de una comunidad basada en la colaboración. Es una institución donde trabajan a partir de los principios de escuela nueva y la colaboración es indispensable, es uno de sus puntos más importantes. Pero la colaboración empezó a gestarse cuando los chicos empezaron a sentirse influyentes en el proceso, empezaron a darse cuenta de su relación con el conocimiento y cómo ellos podían comenzar a construir una dinámica de trabajo diferente. Fue un proceso de 3 años, pero rindió unos frutos muy interesantes. La comunidad UPB, esta me gusta mucho porque no estábamos trabajando con áreas STEM, estábamos trabajando en inglés. O sea, la asignatura que aquí se intervino fue inglés. Y estábamos trabajando pensamiento de diseño para construir experiencias basadas en el aprendizaje consciente. Los chicos empezaron a devolverse a los principios del método científico, observar, pero observar con todos los sentidos, para poder darle un significado al aprendizaje que estaban llevando a cabo de una lengua extranjera y curiosamente comenzaron a desarrollar diferentes, lo voy a decir de esta manera simple, como kits de apoyo para ellos y sus compañeros, de manera que la manera en que cada uno aprendía o se sentía más cómodo se hiciera visible en la construcción de un producto que diera cuenta de sus niveles de comunicación en un segundo idioma. Y la comunidad Marymount, estos todos son de Medellín, aquí trabajamos aprendizaje basado en conceptos para la conformación de una comunidad basada en la efectividad. El colegio Marymount en Medellín es un colegio de muy alto nivel, tiene, digamos, una dinámica de enseñanza-aprendizaje bastante sólida, muy estricta, y lo que quisimos hacer en este caso con estas niñas, es un colegio femenino, fue trabajar en la integración de diferentes saberes, de manera que pudieran plantear nuevas estrategias para la solución de problemas aparentemente rutinarios. Ese ejemplo que aparece ahí es un proceso de construcción con ellas, era básicamente la manera en la que podían concebir la construcción de figuras bajo ciertos parámetros, saliéndose de lo convencional, de las figuras 2D convencionales. Entonces empezaron a generar diferentes esquemas y vieron que podía haber diferentes soluciones a una misma pregunta. A partir de ahí empezaron a plantear otras estrategias de trabajo. La que más, en este momento la más cercana para mí, es esta, la del Colegio Colombo Hebreo. En el Colegio Colombo Hebreo hemos estado en un proceso de generación de conciencia y digamos que en esa generación de conciencia planteamos un norte que es claro para todos. En el Colombo Hebreo, el objetivo es construir un pequeño Israel en Colombia. Así de sencillo, entendiéndose Israel como un ecosistema de innovación permanente, donde el error es un apalancador del aprendizaje y la innovación. Entonces, la puesta a punto de estrategias con herramientas digitales, no digitales, partiendo de premisas desafiantes para los chicos, tanto con herramientas de programación como de construcción, elementos artísticos, dibujo, deporte, historia, nos han ayudado a generar esta conciencia. Y ahorita en tiempos de COVID hemos notado esta nueva conciencia en los chicos porque ya notamos un ecosistema mucho más abierto a las iteraciones. Ya de cada experiencia que recibe una retroalimentación, hay un aprendizaje en donde los estudiantes se atreven a plantear una iniciativa nueva partiendo de lo recolectado en experiencias anteriores. Entonces ha sido algo muy rico que si me pusiera a contarles me demoro aquí 1 hora, entonces mejor no les cuento. Más fácilmente en los comentarios me preguntan que yo les contesto. Y con toda esta construcción ha comenzado la generación de un colectivo cultural que se llama Tejido STEM Colombia, en donde tenemos como premisa que el enfoque STEM realmente nos permite construir un ecosistema de innovación educativa, pero para poder lograrlo es necesario que las personas que hacen parte de esa cultura, de esa comunidad,
estén realmente enlazadas, orientadas y con un norte claro. Entonces, este colectivo se dedica a acompañar a las comunidades en la generación de esa cultura que se necesita para que en el proceso de implementación de un enfoque STEM haya una estructura clara y coherente que los ayude a crear una cultura de innovación. Esto básicamente es como el resumen. Yo sé que me emociono mucho hablando, entonces voy a parar aquí, pero simplemente comentarles que esto se ve sencillo, se ve, eh, no sé, no sé decirlo de alguna forma como técnica, pero en estas pequeñas imágenes simplemente se muestra un poco de todo lo que ha involucrado el proceso de construcción, en donde fue indispensable antes que nada que las comunidades se pusieran de acuerdo y establecieran un trabajo común. Los que estuvieron el miércoles vieron que el Marie Curie es un muy buen ejemplo de eso. Y si, y si vemos que hay distintas experiencias que pueden arrojar resultados diferentes, eso significa que dentro de sus comunidades también es perfectamente posible establecer un cambio con, con una dinámica paciente, estructurada, rigurosa y con un norte claro. Qué Hasta bien, ahí Marcela. creo que sería todo. Qué bien, Marcela. Muy interesante toda tu exposición con respecto a esa cultura STEM que tenemos que desarrollar. Todo lo que ya está pasando en todos estos años, ¿no? Que ya está empezando a permear a las instituciones. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que tú hablabas con respecto a lo que esperan muchos docentes, es que los chicos lleguen a resultados que ya el docente ya tenía planeados y que es un único resultado. Y en educación STEM, como lo sabemos nosotros, lo que se espera es soluciones diferentes. Lo interesante de todo el proceso de diseño en ingeniería es que cuando los chicos investigan, analizan los temas y empiezan a sacar su solución individual y después en equipo, obviamente deben llegar a una solución diferente, es propia y está basada en su propio conocimiento, un conocimiento previo que ya tenían, más el nuevo, más el proceso holístico de cuando se encuentran y empiezan a proponer soluciones. Entonces, mal podría un docente esperar que al final el resultado sea algo planeado. Eso es una de las diferencias grandes, ¿no? ¿Qué Eso opinas? es cierto. Nosotros como docentes, lo que sí podemos hacer o lo que sí podríamos esperar, y voy a usar comillas, es que a lo largo del proceso de observación en el que el estudiante se da cuenta de cómo interactúan las diferentes variables de un fenómeno de interés, se dé cuenta de lo que necesita o de que hace falta generar un recurso para poder dar respuesta a algo. Eso sí lo podemos esperar nosotros, porque realmente estamos buscando acercar al estudiante a este tipo de perspectivas. Pero el definir que va a haber una solución única es un error nuestro. Y viene de la cultura en la que fuimos educados, en donde simplemente la respuesta que decía el libro en la parte de atrás era la que servía. Sí, 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 a mí me tocó, a mí me tocó en un momento cuando estaba en el colegio, estábamos trabajando en un ejercicio particular y por alguna razón, algún error de imprenta, la respuesta decía 16 y resulta que era 18. No, mejor dicho, se revisó por diferentes métodos, hasta el profesor lo hizo y su ujú, respuesta fue particular. Dijo, entonces yo tampoco entiendo el tema, solo por no cuestionar el libro. sí, Entonces uno queda como, en ese tipo de situaciones, claro, uno empieza a darle prioridad a los datos impresos sobre la construcción. En este momento estamos viviendo una época en la que la evolución científica y tecnológica se da con muchísima rapidez, entonces siempre estamos recibiendo datos nuevos. Estamos recibiendo información sí, nueva, entonces la prioridad ya no está en la información, está en que esa información se use para apalancar este proceso de construcción hacia un mundo que no conocemos. Entre más datos tengamos, podremos modelar algo mucho mejor. Y si los chicos aprenden a modelar realidades desde ahora, cuando se enfrenten a un cambio catastrófico, van a saber qué hacer. Y ujú, para mí, eso va a sonar como medio romántico, pero qué mejor manera de experimentar felicidad que sabiendo que uno puede enfrentarse a algo porque sabe qué puede hacer. Y si no sabe, sabe a quién acudir o sabe a qué acudir. Eso da tranquilidad, hace que una persona se sienta feliz en el mundo en el que está y quiera construir un mundo cada vez
digamos, no le va a aterrar la diversidad, no le va a aterrar la incertidumbre, porque tiene las herramientas para hacerlo. STEM lo permite y la cultura que nos ayuda a que STEM se implemente nos permite construir algo más sólido sin ser rígido, algo más sólido que va a permitir a la comunidad en pleno evaluar las circunstancias y ajustar lo que sea menester. Sí, muy interesante. Otro tema que me pareció muy chévere de lo que tú hablaste, cuando diste el ejemplo de aquellos que dicen que traen una, una metodología o un modelo educativo de otro país para implementarlo en los nuestros. Sobre eso es interesante hacer una reflexión. Uh -huh. Estoy muy de acuerdo contigo con eso, porque cada comunidad es diferente. Muchos de los ejemplos se dan con respecto con el éxito de la educación en Finlandia, que muchas veces no se profundiza mucho sobre lo que realmente es, y es un tema muy complejo porque es un tema que está arraigado en la cultura finlandesa. Eh, Sin embargo, no debemos pensar ni pretender traer un modelo de otra parte, pero sí debemos tener una visión tanto interna nuestra de nuestras propias necesidades como una visión periférica de lo que está pasando en el mundo y verlo con una mirada prospectiva hacia el futuro para utilizar las mejores prácticas del mundo que nos puedan servir a nosotros. Entonces me pareció muy interesante eso que tú habías comentado. Sí, es que Eh, es algo bonito cuando uno empieza a pensar en que, lo voy a decir en términos castizos, en Medellín hay un sector que se llama La Valladera, no sé si lo has escuchado mencionar. no. Bueno, La Valladera es un sector de Medellín en donde encuentras o sea, los maestros de la copia de máquinas. O sea, usted les lleva la máquina que sea, ni siquiera necesita plano, se la copian perfecta, Ujú. perfecta, integra todo, todo, todo. No les importa para qué sirve porque no lo necesitan, solo necesitan reproducir. Uno va, lleva, copia y se lo lleva. Pero entonces eso habla un poco, yo lo llamo la cultura de la valladera, que es simplemente, funciona en Finlandia, traigámoslo para Colombia, nos tiene que funcionar. Funciona en Corea del Sur, funciona en Corea del Sur, lo tenemos que traer. Una cosa es traer y copiar y otra cosa es emplear elementos de referencia. Nosotros, cuando observamos casos de éxito en diferentes países, vemos qué priorizaron, qué les permitió establecer esta prioridad. Y sobre eso, ¿cuál fue la respuesta también de la comunidad científica, la comunidad artística y cultural, las personas del común? ¿Cómo estas personas asumieron un rol de influencia en esa implementación? Simplemente trayendo pues agresivamente, estamos haciendo un daño y estamos también faltando el respeto al proceso de construcción y cultura que se generó en este modelo. Sí, Eso nos da ese estatus de paridad que deberíamos estar construyendo como una comunidad específica y única. en eso me acuerdo mucho de lo que decía el filósofo Enrique Dussel, que nosotros en Latinoamérica somos unos sucursaleros, y se refería exactamente a eso, a que lo único que hacemos es copiarlo de otros y no lo propio, ¿no? Pero entonces, en conclusión, para dar el mensaje claro para todos, sí hay que mirar las buenas prácticas de otras partes, pero no se puede implementar de una manera directa, pero hay que traerlo mejor, ¿cierto? Sí, o sea, es observar de manera respetuosa, y cuando digo respetuosa es reconociendo la construcción que ellos hicieron, todo el estudio que se hizo, ver esas buenas prácticas y a la luz de ellas analizar nuestra comunidad para ver la pertinencia parcial o total de ese trabajo, sin desconocer, por supuesto, dónde estamos nosotros ubicados. Yo creo que eso es parte de lo que establece esa gran brecha que tenemos en términos de innovación. Nosotros no nos arriesgamos a generar algo propio por temor a fallar. Mm, Y eso mismo lo llevamos al esquema educativo, eso mismo los llevan muchas veces los docentes que aunque estén súper preparados tienen miedo de equivocarse y los niños sí, lo ven. Entonces se catalogan como buenos o malos, los docentes también, pero eso viene de algo mucho más profundo. Si empezamos nosotros a revisar qué es lo que constituye nuestra prioridad, podemos empezar a definir algo en lo que seamos únicos y podamos contribuir como pares a los procesos de innovación educativa a nivel mundial. sí. Con respecto a algo que estamos viendo en pantalla ahorita, que es un comentario de un usuario de Facebook, quiero hacerme referencia precisamente a lo que aprende el docente en su práctica docente. Resulta que
lo que se pretende a través de la educación STEM es que se desarrolle la autogestión y el autodesarrollo como habilidad de una sociedad eminentemente tecnológica. Y lo que se logra a través de las prácticas de educación centrada en el estudiante es que el docente está en aprendizaje continuo y por eso logra eh, eh, aprender cosas nuevas en paralelo con el estudiante. Ese es un Sí, tema totalmente que lo tienen que asumir como un cambio nuevo. Ya no es el que está en el centro y el que se las sabe todas y si no era el profesor era el libro, no. Ahora el sí. docente sí lleva digamos, la batuta desde el punto de vista de cómo puede orientar la educación de los chicos, pero está en aprendizaje continuo como todos los demás. Y su respuesta ante una situación de conflicto cognitivo o en donde se encuentre con una solución diferente o mejor, también condiciona la respuesta de sus estudiantes. Nosotros modelamos en nuestros estudiantes más de lo que esperamos. Entonces, si uno como docente se da cuenta de que aunque tiene el rol de orientador, no tiene el rol de dispensador de conceptos, porque uno ya no lo es, sino que uno está Totalmente. construyendo con los chicos al mismo tiempo y uno se da cuenta de que un estudiante generó algo interesante, algo que uno no había esperado, hay que reconocerlo. O sea, nosotros le estamos no solamente mostrando, estamos reconociendo lo que el otro está construyendo, sino que le estamos mostrando una postura ante la creación ajena. Si nosotros mostramos una conducta en la que eso no se permite, un estudiante no se va a atrever a compartir, no se va a atrever a innovar, porque es que la primera respuesta que recibió por parte de un referente, que es su docente, referente, simplemente fue de rechazo. Entonces, ¿qué va a preferir hacer? La respuesta predefinida, lo que me dice el libro, y si no, no sé. Profe, no sé. Profe, no puedo. Profe, eso está muy difícil. Porque les da miedo. Porque Hay nosotros una, hemos generado miedo. con respecto a eso y con respecto al tema de fallar, yo lo he repetido ya en estas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir y voy a dar un ejemplo. Y en eso es importante que lo interioricemos. El proceso de diseño tiene las fases que le permiten al final al docente y al estudiante, o a los estudiantes y al docente, verificar que si lo que se tenía que solucionar o el problema que se tenía que abordar se logró abordar, cumplir, llamémoslo así, y la idea es verificar si lo que estoy entendiendo está bien. En ese momento de revisión se entiende, se logra profundizar de una manera importante en los conceptos. Y por eso fallar es posible. Como dicen por Claro, ahí, obviamente en el emprendimiento se permite fallar mientras no te mate, ¿no? Como dicen por ahí. Pero traigo a colación un ídolo para mí que es Elon Musk. Elon Musk para mí es una de las personas más importantes hoy por hoy en el tema de la innovación. Y hay una cosa que me tiene impresionado. La empresa SpaceX publica muy a menudo en videos y en sus redes sociales cómo han fallado y cómo es que un proceso de éxito al final de cuentas ha estado, digamos, llevado por un camino que es de fallas, pero las fallas no es fracaso, las fallas es aprendizaje. Eso me parece muy interesante. sí. Y es algo que realmente permite a la persona innovar. Cuando una persona se arriesga, pues, si se equivoca, lo peor que le puede pasar es que le toque volver a empezar, pero no vuelve a empezar desde el principio, porque ya hay un conocimiento más robusto de lo que en ese momento no funcionó. Entonces se abre la posibilidad de explorar otros elementos. Cuando uno siempre está en lo correcto, no está verificando contra nada más. Entonces, Correcto. una persona que siempre acierta es una persona que teme fallar. Entonces, es una Sí. persona que es muy poco probable que se encuentre con algo nuevo, algo que pueda transformar la realidad en la que está viviendo. Oye, Entonces, el abrir múltiples perspectivas ayuda a eso. Y la conciencia del error es genial porque ayuda a que la persona se dé cuenta de que hay montones de variables involucradas en un fenómeno y no es simplemente algo de una sola vía. Hay muchas ujú. cosas que realmente tienen injerencia en lo que uno está buscando generar y da una mayor conciencia digamos, del fenómeno como un sistema. Es algo que a nosotros nos falta, generar un pensamiento mucho más sistémico y más integrador, más complejo, que ayude a emplear todo el conocimiento y las distintas perspectivas de un fenómeno
para poder modelarlo de una manera mucho más completa y eso nos ayuda a resolver mejor los problemas. Me acuerdo de una cosa importante en el proceso de diseño que yo presenté el día lunes. Es Ujú. que, digamos que yo invito a las personas a que no sigan hablando de ensayo y error. Ay, sí, ¿Sí? En el ay, sí. proceso de, digamos que es muy común porque lo traemos arraigado desde hace muchos años. Lo que se pretende con el proceso de diseño en ingeniería dentro de STEM es, es, es aprender con el error. Entonces se dice, revisamos y aprendemos. Revisamos y aprendemos. Es realmente lo que hacemos a través del proceso de diseño. Sí, es que el hablar de ensayo y error también me parece irrespetuoso porque habla de una exploración sin propósito, para mí. Cuando Totalmente. uno está en un proceso de ingeniería hay un norte claro, entonces no es un ensayo y error, como a ver qué sale. No, estoy verificando si estas variables, o sea, si esto que estoy planteando como una hipótesis genera el resultado que espero. No es un simple ensayo, no. Tiene un propósito, entonces es una iteración, es un ensayo, es una nueva toma de esa obra que estamos creando que se llama construcción de conocimiento. Entonces, el mismo lenguaje que nosotros empleamos le da el estatus que se necesita a nuestras prácticas de aula y a nuestras prácticas de aprendizaje. Y en un proceso de diseño de ingeniería es también importante cambiar el lenguaje que usamos, porque ese lenguaje es el que van a utilizar nuestros estudiantes y con eso es que van a visualizar su propio trabajo. Sí, señora. Ay, Bueno. no. Es que hablar de ese tema es tan chévere, yo creo que... No, menos mal acabé temprano porque si no aquí me dan las 11 y no termino. Ujú. Y Carlos, Totalmente de después de acuerdo notarme, con Nilsson. Saludos a Nilsson, que hola, nos está profe acompañando. Nixon, qué bueno verlo Sí, por acá. Carlos, me disculpas, porfa, que que quite un poquito el tiempo tuyo, pero es que yo me emociono mucho hablando. ¿De verdad? No, Imagínate. no me di cuenta. De verdad, no, Ay, no se perdón, notó. pero es que uno qué hace, es que en este tema hay mucho, mucho que aportar, mucho que construir y con todo lo que se ha venido trabajando en la semana, con los fundamentos, con la estructura del enfoque, con las prácticas que se han realizado, pues hay mucho que decir y mucho que construir con los profes. Y me ponen a hablar a mí un viernes, pues. No, pues claro, es que esa es la razón, que es viernes. Los viernes estamos más emocionados. No, sí, estoy eh, toda feliz acá. Pero no, el tiempo, yo tengo que respetar el tiempo de mis compañeros, qué pena. ok. ¿Y Carlos cómo lo vio? ¿Cómo vio No, la